Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Buenas noches, gente. No iba a serlo, pero os traigo el... Vamos a comentar el Nintendo Direct. Buenas noches, RetroSewer. A ver con qué nos sorprenden, sí. Al final me ha animado, ¿sabes? Aunque sé que habrá 500.000 canales haciéndolo. Pero digo, bueno, yo voy a hacerlo y a ver qué tal. Lo he puesto unos minutillos antes para que la gente vaya entrando. Vamos a ver lo que nos sorprenden. Están hablando muchísimas cosas. Están hablando de Mario Odyssey 2. Están hablando de Bayonetta 3, que ya lo sabíamos. Están hablando de que van a dar la fecha del Zelda Breath of the Wild 2. Seguramente veamos trailers del nuevo Kirby. Pues muchas gracias por quedaros. Lo dicho, hablan también de lo del nuevo Kirby. Creo que también van a hablar del Triangle Bermude, ¿vale? El nuevo RPG de Square Enix, estilo al Octopath Traveler. Y bueno, subiré un poquito, cuando empiece el direct, subiré un poquito la voz, ¿vale? De lo que es el directo. Y iremos comentando poquito a poco. Después del direct, pues nos quedaremos un poquitillo. Silson, ojalá. Bueno, también sabes que hay gente, yo lo he comentado ya. Yo tengo un PC súper potente. Yo tengo que admitir que tengo un PC bastante potente. Tengo un i5 de décima generación con 32 GB de RAM, una gráfica de 6 GB. Tengo un PC súper potente. Yo no voy a dar salto a nueva generación. Ni me voy a comprar Xbox Series X, ni me voy a comprar Play 5. No se descarta que con el tiempo, y si te la encuentras barata, que digas, bueno, pues me hago con ella. Pero ahora a día de hoy, no merece la pena. Y esto se espera con mucha ansia, como se suele decir, ¿no? Que es lo que nos va a sorprender Nintendo, porque ya sabemos que este año va a haber titulazos en todas las plataformas. Ahora hay que ver qué es lo que nos encontramos. ¿Vosotros qué opináis, aparte del Simpson? ¿Qué esperáis del Direct? Muchi, no te lo esperaba, sí, al final lo hago, ¿vale? Como veis, empieza en nada. En nada lo tenemos ya, ¿eh? En medio minutito. No iba a serlo, porque encima hay canales de gente que conozco que también lo están haciendo y me llevo bien con ellos, pero digo, bueno, venga, vamos a hacerlo. Sí, vamos a ver. Dicen que he oído por ahí que puede ser entre 25 minutos y media hora de directo, pero no se sabe 100%. Bueno, pues esto comienza ya. Peggy 18. Decidme si se escucha bien, ¿vale? Si hay que subirle la voz o algo. Bueno, esta es la nueva expansión del Irule, ¿vale? No, Fire Emblem Warrior. Three Hoppers. Una nueva... No me jodas. The cycle of this world. I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones.
Will you ¿Esto sit qué será? around ¿Nuevo and wait juego for me? o Or will you expansión help del me seize anterior? control of my fate? We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodlan. Now that I know, I won't make the same mistake again. Revenge is not a thing you take for someone else. Buenas, Copper, bienvenido al You directo. seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you A mí are también, prepared ¿eh? to do whatever that you must. Para junio de este año. 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。最初にご覧いただいたのはファイアーエンブレム無双風化雪月です。原作のファイアーエンブレム風化雪月と時代背景はそのままに、全く異なる物語の展開にぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 Vamos a ver. The Orange Star Nation needs you. We've got more intel on Advance Wars 1+2 Vanguard. Reboot Camp. In the first campaign, Este se Advance sabía que Wars salía. will advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2 Black Hole Rising. Buenas, More Alberto. commanding officers and more Bienvenido al directo. can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Sí, sí. Go for high Seguramente lo pongan Muchi la fecha de salida. custom maps in the design room, or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Explore an infinite universe. In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun. No Man's Sky, Each tío. orbited by planets teeming with life. Travel to planets Buah, este of no me the oceans sorprende tampoco in this mucho. infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before. Lo bueno que ya está en todos los fallos corregidos y tiene contenido para You aburrir. must craft your own tools and even your own place to live. In this living and breathing universe, trade convoys travel between stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Verano de 2022, No Man's Sky. Se viene, se viene. Jeje. Mario Fútbol. Este es un mola retrosewer. Hombre, señor David, bienvenido. Mario Smash Football. Mario Strikers Battle League Football. Prepare for Strike. A 5-on-5 sport like football that's way heavy on offense. Aim for Sí, goals by Striker. dribbling and passing to teammates, as well Ahí as el by disparo de using fuego de Mario a los Oliver y Benji. items. And crushing special shots. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents.
there are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. Sí, Battle, ponía algo de Battle. Este no me llama, ¿eh? And pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on. Yo cuando baje de precio puede ser, pero de salida desde luego os puedo asegurar que este no lo pillo. Luego si me pasa como me pasó con el de la Cube o con el de Wii, que lo encontré por 8 o 9 euritos, vale, pero de salida no. Por lo menos por mi parte. In addition to individual matches, online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club, so create your own and invite friends and family to play alongside you. Sí, hombre, como el Mario Tennis, el Mario Golf, yo los tengo, pero... With items, tackles, and hyper strikes. Anything goes. Ojo, que esto tiene sus seguidores, las cosas como son. 10 de junio de 2022. Switch, June 10th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Y luego los pillo todos, ¿no, Glenn? 何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。Vamos a ver. Splatoon 3. Nada, este también se sabía. Hombre, Sergio, bienvenido al directo. Gracias, Sergio. No, a mí este no. Este... Tengo el Splatoon 1 en Wii U, pero no tengo ni el 2 y no pienso pillar el 3, lo tengo muy claro. Este va a caer para la Cherry, lo sabe, dice. ¡Ay, la Cherry! Salmón Run. El salmón corredor. Godzilla, vamos. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。 Este verano. Pero todavía no ponen fecha. No se sabe 100%. ヘッドラインをご覧ください。 Fonzers at the ready.
remake of the first From Mission Mission, game is tío. storming onto Nintendo Switch. Que In va, this macho. tactical RPG, you'll pilot weaponized machines called Vanzers and lead your battalion to victory. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Vanzer. Exactamente, para abajo, David. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Yo siento Switch decirlo this así, summer. pero estos juegos para jugarlo en un And in the PC. future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch. Get set for a high-octane Disney and Pixar combat racer. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney and Pixar-inspired racetracks. Para los que querían un nuevo Mario Kart, ahí Legendary tenéis. roster of characters on high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across the finish line. Choose Mickey Mouse for symphonic speed, Sully for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful Y te ultimates, soplarán 60 pavos por perfect este for turning juego. the tables at the last second. Por mucho que diga. Disney Speedstorm is a free-to-play game, with new seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play, as well as split-screen and online multiplayer modes. Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Franquicia Unleash the clásica. power of the Force in this classic Star Wars action adventure. As Darth Vader's secret apprentice, you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Ya, no. Si he dicho que para los que esperaban en Mario Kart 9, pues ahí tienen uno. Combine them for even Para more amenizar la espera. Y esto que están enseñando, tío, son or opt for motion Force controls Unleashed. enhanced Que from sí, the vale. Wii version. No llegó a las anteriores plataformas de... Bueno, en Wii creo que este sí salió. Star Wars, The Force Y ahora van a Unleashed traerlo launches on Nintendo Switch en Nintendo Switch. Pre-orders begin Tampoco on me Nintendo llama. eShop shortly after this presentation. The complete saga of legendary assassin Ezio Assassin's Auditore Creed, reference Ezio colecciones. awaits 3 Vale, critically están metiendo acclaimed todos los Assassin's Assassin's Creed Creed poco a poco, pero Explore todavía no han Renaissance puesto ni el Italy Origin and ni 16th mucho, century ¿eh? Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, 2 bonus short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed Sí, pero esto no lo Ezio quiere ya Collection nadie, como yo launches on digo. Nintendo Switch Este es February el que los que tengan Play 3, Pilot Xbox mobile 360, dynamic no sé. action RPG battles. Gundam Strange Battle. incidents called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and Lucha restore de the mecha. proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle. Sí, sí, dos descargables, ¿eh? Parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Two worlds cross in the triumphant return of this RPG Un classic. clásico de los juegos de rol. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to Nintendo Switch. Oh, no me jodas. El Chrono Cross remasterizado, tío. Protagonist Surge wanders into an alternate world. Wow, Though it brutal. somewhat resembles his home Este world, sí me mola. he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds to unravel the story. Over 40 characters can join your party. Depending on the choices Sí, you es make, remasterizado. the allies who accompany you and the endings that trigger will differ. A number of improvements have been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters and a newly enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally Al que le released mole on Satellaview, is included. este tipo de juegos lo va a flipar, ¿eh? Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation.
No, no, yo no le voy a dar las pelas de ese. Este es el Kirby, ¿vale? Este sí se sabía. Se come a los perritos. ¡Hostia! Y el coche también, madre mía. Para la Cherry. El Kirby para la Cherry. Además de mundo abierto, este sí le tengo muchas ganas. Este sí lo va a pillar Vicio Retro. Y la Cocina de Mar. Bueno, y la Cherry. Y la Cherry. Que si no se me enfada. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice cans. Sí, efectivamente, es a lo Mario Odyssey, pero tiene mundo abierto, ¿eh? Mucho más que Mario Odyssey. Mouthful mode, new actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Kirby can even weaponize a mouthful of water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. At Waddle Dee's Weapon Shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Que daros cuenta que tienen las nuevas transformaciones estas, el mundo abierto, y por lo visto tiene unos jefes finales brutales, ¿eh? A new adventure awaits our pink puffball. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on Nintendo Switch March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Venga. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。ピッチャーの大谷翔平です。任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。That's right, Otani-san. MLB The Show is coming. Retrosegue, ya sabéis. Deportivo. Modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con controller. With cross progression, you can also earn and use content on any platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Este no, eh. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. Colecciones, vamos a ver. Kingdom Hearts Los Kingdom collections are Hearts. almost here. From Kingdom Hearts to Kingdom Hearts 3 and the Remind DLC, every entry is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or Ya sabéis, esto lo podéis jugar gratis en la nube. Instagram masterpiece for cloud.
containing Sobre all todo el three game 3, el 1 y el collections, 2 no. soars onto Nintendo Eso Switch viene. shortly after this presentation. O Each no, collection's no, son cloud todos en la version will nube also también. be individually available on Nintendo eShop. ¿Clonoa? Is coming to Nintendo Mola. Switch. Across dreamy side A quien le scrolling gusta el levels, plataforma, you'll run, a ver si así jump, dejan de especular and con hop, este juego, macho. firing wind bullets to grab and throw enemies. Use each level's surroundings to your advantage. Also, Klonoa 2 is included. Incluye Clonoa 2, o sea, las dos entregas. Klonoa Fantasy Reverie Series launches Pues para on quien no Nintendo los tenga el de Play 2, Play 1 y demás, puede merecer la pena, ¿eh? You're here. Been here before? Porta. Either way, you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. The sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer modes. And that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move. When Portal, companion... Hombre, el 1 y el 2 Nintendo Switch en un this par. Además, no creo que salgan al precio tocho, year, ¿eh? classic comes alive. Un gran clásico cobra nueva vida. La leyenda está viva. Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive makes its overseas debut, now in HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives to become the strongest there ever was. The near future, a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What O sea, es other como una stories especie are de Evolan con varias historias. Pero los gráficos son todo el rato los mismos. Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. O sea, en Japón ya lo tiene y aquí no llegan hasta el 22 de いか julio. がでしたか？続いてはこちらです。世代を超えてどなたでもお楽しみいただける Nintendo Switch e スポーツ。スポーツシリーズの新作、任天堂スイッチスポーツが登場します。こちらをご覧ください。Here are the sports included in Nintendo Switch Sports. You might recognize these three from past Wii Sports games. Tennis. Rally by gently swinging the Joy-Con controller at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. Muy buenas, Simpson. Bienvenido al directo. And Chambara. Knock your opponent off the platform while attacking and defending. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make dynamic plays. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. Este es como el de la Wii, By básicamente, attaching the ¿no? Joy-Con controller to the leg strap Y le ponen aquí accessory 4 included with cositas the más. physical version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, set, and spike the ball.
The game supports local play with family and friends on one Nintendo Switch console, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, Como saga precio de Nintendo no merece la pena, ¿eh? Las cosas como son. this challenge. $60 allí en tu tierra y 60 euros aquí, vamos. バレーボールのプレーを実際 Sí, に sí, ya lo han anunciado. 高橋さん、あ、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん、気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。Hola, Yosiser. Bienvenido al directo. We're doing this? Volleyball, a newly added sport in Nintendo Switch Sports. What can we expect today from the Takahashi Koizumi team? It's Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Yo creo que sí. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Sí, 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 está anunciado en formato físico, Alberto. Koizumi receives it. Takahashi sets it up. And Koizumi spikes, but it goes right toward the opponent. Here's another attack. Now's their chance. They get the ball. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. They got a point with that fierce spike. プレイはこの辺りにしておきましょう。まだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。Están en la mitad de la presentación, ¿eh? Todavía queda, ¿eh? さて、ご紹介してまいりました任天堂スイッチスポーツですが、発売日は4月29日です。そして夏頃には発売時のシュート対決に加え、ビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらに No, no, el DLC le han dicho que es gratuito, ¿eh? Y en otoño una nueva actualización para el Mario Golf, ¿eh? Esta ya es la segunda. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために、発売前にオンラインのテストプレイを実施し、様々な技術検証を行いたいと考えていますので、ぜひご協力をお願いいたします。任天堂スイッチオンラインご加入の方を対象に、ご覧の日程で実施します。ご協力いただける方は、任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Get those taiko drumming skills ready. The latest Taiko no Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Otro taiko no Tatsujin. The sacred town for taiko drums. You'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. Esto en Japón se da mucho, pero aquí no sé yo hasta qué punto puede llamar la atención a la peña, ¿eh? New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in Donchan Band. Wow, tiene que ser una locura, ¿eh? Face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content when Taiko no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. Quieren sacar dinero por partida doble, macho. What's new with these Nintendo Switch games?
The brand new tactical Este es el Triangle RPG Bermude. triangle strategy is almost here. The Que protagonist ahora es Sarah Triangle Noah and his Strategy. allies Sí. will be engulfed in the conflict among Este es el the que yo he nations. dicho que es como los Tapas Traveler. And conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits in the paid DLC Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. Pero ¿para cuándo esa versión física que prometían de este juego, macho? Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming. Actualización gratuita Metroid Dread. Espérate. All it takes No me is jodas. one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? And for players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. This free update launches shortly after this presentation. Vale. A second Se puede free update actualizar, in April término. will add a boss rush mode, in which you'll battle Ola de bosses jefes en continuously, abril. one at a time. Sí, como un modo de juego nuevo. Something's bound for Nintendo Switch. Ahora es como una demo, Yoshi Ser. Del Gearbund de Super Nintendo. O Mother. Gearbund o Mother. También se le conoce como Mother. Vale. Que van a añadir los juegos de Super Nintendo y los de la NES. Pero no mola porque lo añaden en inglés, en el idioma que vino. Y estos juegos se pueden encontrar traducidos y jugarlos más en condiciones. Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Sí, están disponibles al término. Zombie Army. Dios, escucha más. Ah, vale, el Guardiana de la Noche. Sí, sí. Este es como el... Ya lo sabéis.いかがでしたか？ここで一つお知らせです。2017年の発売以来、大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、この度歴代コースの中からいくつかのコースをリマスターし、有料追加コンテンツとして配信いたします。こちらをご覧ください。Se sabía que no iban a ser un Mario Kart 9.
nuevas pistas. El Lego ese es como un Super Smash Bros, pero de Lego. No se viene, Munchi, se sabía que no. Si es que este juego está vendiendo súper bien. No tiene necesidad de sacar un Mario Kart 9. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses we plan on releasing by the end of 2023. Courses such as Coconut Mall, Choco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. Pero ya sabéis que se aprovecha. Es como en la Wii U cuando salió. Cuando salió en la Wii U, luego pusieron unas pistas y el Zelda para jugar con... Bueno, el Link para jugar con él. Yo qué sé, y había que pagarlo. With a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待ください。さて、次の映像が最後になります。ご覧ください。Último segmento. Fighting in order to live, and living to fight. That's the way of our world. Ionios. Xenoblade Chronicle X. What would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try Yo to creo que no move Fire forward Emblem, together. ¿no? How can our lives be so snuffing little do you? Con la espada parece un nuevo Xenoblade. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go! Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Sí, es Xenoblade Chronicle X. Y que no vengan con historias de que es HD o lo que sea, porque en Wii U también era HD. Ah, Xenoblade Chronicle 3. Vale. Parecía el X. Mola. Entonces eran los rumores ciertos de que salía uno nuevo. Septiembre de 2022. ゼノブレード1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。ゼノブレード3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。Mola, mola. 今回の任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。¿En serio? Pues nada, nos hemos quedado sin Zelda. Nos hemos quedado sin cuándo va a salir Zelda. Nos hemos quedado sin saber cuándo va a salir Bayonetta 3. Sí, sí. Es cierto, tío. Nos hemos quedado sin esto.
Nos hemos quedado sin esto. Si queréis nos quedamos unos minutillos, lo comentamos. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué vais a adquirir? ¿Qué no vais a adquirir? Bueno, yo Xenoblade Chronicle 3 sí. Porque la verdad que a mí los RPG me gustan. Y más ese tipo de RPG, pero creo que solo se salvan, entre comillas, 3 o 4 jueguecitos. El de fútbol, porque hay mucha gente que le va a gustar, el Striker. El Xenoblade Chronicle 3, Kirby. Y a mí me llama la atención el Triangle Strategy, pero vamos a ver, porque a mí me gustan los RPG. Sí, efectivamente, Xenoblade 3 y Triangle. Luego el Fire Emblem Warriors, macho, yo ya estoy harto de Musou. Es que para tener Fire Emblem Warriors prefiero el Hyrule. Yo qué sé, no sé. Sí, y luego han metido muchísimo contenido de pago, pero muchísimo. Que si contenido de pago para las pistas, que si, no sé. Sí, Kirby y el y ese par de RPG que hemos dicho, y poco más. Sí, Mario Striker también hay mucha gente que lo estaba esperando. Al principio me creía que era Xenoblade Chronicle X, habían hablado de que iban a sacar el remaster. Venga, Retrosoftware, pues nos vemos. Gracias por ver el direct conmigo, ¿vale? Sí, bueno, ya se sabe. Ya se sabe. Pero 60 pavos un Splatoon, 60 pavos, 60 euros, 60 dólares, como queráis llamarlo. Es que la gran mayoría son juegos de 60, vamos a dejarlo ahí, euros, dólares y demás. Y nos han sacado muchas cosas. Venga, buenas noches, Cherry, Copper. Nos vemos, ¿vale? Sí, esperemos que no me encuentre una sorpresa. Hombre, lo ponen más canales, no voy a ser yo el más tonto y me voy a llevar yo la sorpresa, pero bueno. Si me dijeran algo, con borrarlo ya está, por lo menos lo hemos podido ver juntos. Sí, yo también esperaba mucho más del direct, Muchi. Hombre, gran jefe, ¿qué pasa? ¿Has visto el direct o no? No sé si estabas por aquí o la has estado viendo y has estado calladito. Pues no sé, Alberto, lo que acaban de anunciar ahora mismo el juego. Yo no sé si van a sacar DLC o algo. Las cosas como son. No tengo ni idea. No sé, Alberto, si sacarán DLC. En un principio al juego. Y creo que habían dicho. Ah, no, el que han dicho que iban a meter contenido extra es del Wii Sport. Ah, que lo estaba viendo en el oficial, vale. Pues muy mal hecho, porque aquí también lo hemos visto y lo estábamos comentando. Tenías que haberlo visto en Visio Retro. Es broma, gran jefe. Pero bueno, ya está. La verdad, ha sido un direct bastante flojito. Hay cositas. Sí, hay algunas. Xenoblade Chronicle 3, posiblemente lo más puntero de todo. Porque Kirby ya lo sabíamos, Triangle Strategy ya lo sabíamos, Mario Striker ya lo sabíamos. Y luego, yo qué sé, Splatoon, Wii Sport, la expansión del Fire Emblem Warrior. No sé. La verdad que bastante flojito. Esperaba mucho más, ¿eh? Esperaba mucho más. Esperaba por lo menos una fecha, aunque fuera a finales de año, me da igual, de Zelda Breath of the Wild, algo más de vídeo. Sí, pero bueno, vamos a ver.
Nintendo se sabe, ellos siempre quieren explotar su franquicia. Bueno, la verdad que yo te digo una cosa, Munchi, yo el online, lo poquito que he jugado con él, a mí no me ha dado problemas, ¿eh? A mí no me ha dado problemas, pero bueno, eso es lo que ya uno quiera. Sí, los juegos son muy caros, pero no decimos los caros que son los juegos de Sony o los juegos de Xbox, porque un Halo, 70 euros de salida, por poneros en Xbox, o un Demon Soul Remake en Play 5, 80 euros, ¿quién es más caro? Que sí, que es verdad que luego tiene... Sí, yo sí lo jugué en su inicio y de hecho tengo las dos entregas de Wii Sport. Lo que estaba diciendo, Alberto, hubo hace poco un State of Play, si no me equivoco, de Sony, Si no me equivoco, hubo hace poco un State of Play. Que lo que estaba diciendo, la única diferencia que tienen los juegos de Microsoft y de Sony, que es verdad que luego suelen bajar bastante de precio. Y los de Nintendo, cuando son sus AAA o sus franquicias, es más difícil que bajen, Sí, sí, efectivamente, eso era lo que estaba diciendo, Billo. Que el tema es ese. Sí, el State of Play fue enfocado al Gran Turismo. Es que ni lo vi. Pasé olímpicamente. Venga, Muchi, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente directo, en el siguiente vídeo. Que ahí lleva razón, Billo. El tema está en que los juegos suelen bajar bastante de precio. También según qué juego, Vamos a ser sinceros que es también según qué juego. Pero vale, ya está. Yo apuntaré por ahí Xenoblade Chronicle 3, que han dicho para principios de septiembre. Ese sí lo quiero. Ese sí lo quiero. Como no voy a comprar en estos meses apenas, pues ahorraré y lo pillaré. Sí, hombre, hay juegos que son brutales. Son brutales lo que valen en Nintendo y de hecho creo que el Fire Emblem, el Three House ese, está adquiriendo ya unos precios hasta la versión normal desorbitada, Pasa de una consola de nueva generación, pero bueno, cada uno pues gasta lo que ve o lo que quiere. Yo de todas maneras no me ha sorprendido mucho. Eso de Splatoon, algunos jueguecitos, los Kingdom Hearts para los que quieran jugarlo en la nube, pues ya sabéis que podéis jugar Kingdom Hearts en la nube. ¿Sabes? Kingdom Hearts lo podéis jugar en la nube, pero tampoco no se ha visto mucho, El Live Alive, el RPGS, buscaré a ver si ponen demo y le daré un tiento. Pero tampoco puedo decir mucho más, La verdad que bastante flojito. Sí, lo de la nube es muy mal, me lo han dicho. Yo no lo he probado nunca, Yo conozco gente que se ha pasado al control en la nube y se han hecho cuentas japonesas y han jugado al Resident Evil 7 también en la nube, pero no tengo ni idea. Porque Resident Evil 7 es exclusivo de la nube japonesa. Tengo entendido. Pero poco más, poco más. Bueno, gente, son las 12 menos 10 de la noche, las 11 menos 10 en Canarias. Y vamos a dejar aquí el directo, que espero que por lo menos hayáis estado entretenidos, que lo hayáis visto de otra manera. Y que nos vemos en el siguiente vídeo, en el siguiente directo. Bueno, el sábado tenemos directo retro, ¿vale? Que no se os olvide. No sé qué os traeré, pero os traeré alguna sorpresita, ¿vale? Venga, gente. Hasta pronto.